Para que una persona llegue al punto de requerir un trasplante es porque toda la ayuda médica que se le pueda dar ya ha sido utilizada y aún así el órgano sigue funcionando mal. Después del trasplante salí, estuve 21 días en coma porque el trasplante fallido me lo pusieron y me lo sacaron y casi no aguanto la conectada y la desconectada. En realidad ya con la idea de que va a haber el trasplante uno vive ilusionado, ya pensando en que va a haber el trasplante, que va a haber algo que me va a cambiar esta situación. Mi nombre es Diego Franco, tengo 52 años, llevo esperando 2 años la donación de un riñón. Fernando José Romero Moncayo, 59 años, 2 años esperando para trasplante de riñón. Mi nombre es Fabio Rincón, yo soy trasplantado de hígado hace un poquito más de 24 años. Para trasplante renal tenemos alrededor de 2.000 pacientes en lista de espera. Para trasplante hepático son cerca de 130 y para trasplante cardíaco alrededor de 30. Eso es un número muy alto y lo otro importante es que el número de personas esperando aumentó del 2013 al 2014 en más o menos un 30%. El problema es ese, la lista crece y crece y crece y por otro lado los donantes no crecen de la misma manera. Yo a los 14 años tuve un coma diabético. En el transcurso de 14 años a esta edad, no, hasta hace como 7, 8 años, no me cuidé. Me desbordaba en mi forma de comer, no me cuidaba, no hacía ese ejercicio y me dio la insuficiencia renal. La raíz de todo este problema es el mal manejo que tuve en la época que tenía de 30 a 40 años sobre la presión. Si yo hubiera llevado seriamente ese control, no hubiera tenido el problema que tengo en este momento. Dice público para comenzar, pero antes de comenzar vamos a mirar cuánto fue la última ultrafiltración del día anterior. En el drenaje inicial fue 0 y la última ultrafiltración fue de 770 milímetros más o menos. Listo, dejémoslo ahí. Ahora vamos a proceder a abrir las bolsas. Glucosa. Como sociedad existen mitos, existen condiciones culturales negativas como familia que realmente tenemos que solucionar como sociedad. Más o menos el año pasado, por cada 10 familias que se abordaron y que les dijeron su familiar puede ser donante, podemos nosotros hacer el rescate de los órganos, 4 familias dijeron que no y 6 familias dijeron que sí. Uno mismo es egoísta, eso uno aprende ya es cuando tiene el problema, es que da cuenta que uno debe hacerlo, pero antes no piensa en eso. Pues son 2 ojos, 2 pulmones, 2 riñones, ahí van 6, un hígado que se puede partir en 2 son 8, un corazón son 9, un páncreas son 10, cientos de metros de piel que pueden beneficiar a cientos de situaciones de personas. Entonces es muy difícil decir un número exacto, pero algunos dicen 40, 50, lo que te digo es por lo menos un centenar de personas vivirían si yo dono mis órganos cuando esté en muerte cerebral.
paciente dice, me da miedo que me maten para sacarme los órganos. Si yo me pongo a decir que sí, que yo dono y tomo un carnet, entonces se valen de eso para sacarme los órganos y matarme. Y sí, yo no lo creía, pero sí lo he escuchado cuando hacemos campañas. Ese tipo de cosas es mentira. Si uno sabe cómo es el manejo de un trasplante, cómo tiene que ser, eso no es así que van robando, que le van quitando los órganos a cualquiera. Eso tiene un proceso muy técnico, muy de los hospitales y de las clínicas, y no todas las clínicas. Hay órganos que requieren una compatibilidad inmunológica casi exacta. El caso del riñón. A mí cuando me hablan de que hay tráfico de riñones, que a una persona la duermen y le sacan un riñón, eso son fantasías, porque para que ese riñón funcione tiene que ser casi idéntico al del receptor. Otro de los mitos importantes es que dicen que desfiguran el cuerpo, que si uno es un donante al final queda desfigurado para su funeral. Eso no es cierto. O sea, nadie realmente va a diferenciar un cuerpo con un hígado y con un riñón, o sin un hígado o sin un riñón, o con una córnea o sin una córnea. Existe el concepto de que básicamente el cuerpo queda destruido, y eso no es cierto. El rescate de un órgano es una cirugía donde básicamente se utiliza exactamente la misma técnica y procedimiento de una cirugía en un cuerpo vivo, en un paciente vivo. Nosotros en nuestra campaña queremos sensibilizar a las personas para que entiendan que uno, el trasplante y la donación no es un negocio y no puede ser un negocio en Colombia, es un acto altruista. 2, acá no se trasplantan personas extranjeras, sino son donantes colombianos para pacientes colombianos, órganos colombianos para pacientes colombianos. 3, esto no va en contra de ninguna religión. Si ustedes miran la pronunciación de la Iglesia Católica, la pronunciación incluso de la iglesia musulmana, ellos están a favor del trasplante, lo consideran como un acto altruista. Existe desinformación. Sí creo, porque yo lo he vivido y lo siento. Yo lo veo. Por ejemplo, cuando yo estoy en diálisis, llegan unas personas extranjeras y duran 2-3 meses en diálisis y se dan con su riñón. ¿Sí? En el caso de, no sé el nombre de la actriz, hace meses hicieron ese escándalo por televisión, porque, gravísimo, la china tan bonita, no sé qué, y es modelo, y es actriz, y es presentadora, y está en diálisis, ¿no? Y la niña, como tiene dinero, ya le salió el riñón. Pero eso no es mito, eso es una realidad. Si usted tiene plata, buena plata, tiene más alcance para su riñón. Nunca que ese cuento de que dejaban un colombiano sin eso por dárselo al extranjero, no creo que eso no sucedía. En la parte donde yo estoy, no sé, en otros lados. El mes después de que hubo el programa de séptimo día que habló de la donación a extranjeros, el trasplante a los extranjeros, sin exagerar y sin mentir, fueron 2 meses que aquí en Bogotá no hubo un solo donante de órganos. No hubo uno siquiera, en 2 meses. En primer lugar, ese no es un mito del periodismo colombiano. De hecho, el secuestro de una persona para robarle los ojos es un clásico del periodismo falso francés, pero al mismo tiempo hay documentación extensa del periodismo sobre, por ejemplo, la venta de órganos de personas vivas en Turquía, en la India, en el Medio Oriente, específicamente para trasplantes. Hay periodismo serio que se ha hecho sobre los fraudes a ese sistema y sobre la forma en la que el dinero se ha interpuesto sobre la salud de las personas para traficar órganos. Es decir, el tráfico de órganos, si bien ha sido objeto de montajes periodísticos, también es un hecho que ha sido periodísticamente documentado como una realidad. Y desafortunadamente, pues los medios de comunicación a veces ayudan a fortalecer estos mitos. El temor a que les hagan daño para poder tomar los órganos. Sin embargo, pues esto no es tan sencillo, porque para poder tomar los órganos internos de una persona y poderlos trasplantar a otra hay que hacer estudios de histocompatibilidad, hay que hacer estudios de la función de esos órganos, o sea, no es algo tan sencillo, y esas son las cosas que nosotros les explicamos. Se generan informes escandalosos, generalmente superficiales y generalmente
llenos de datos inconsistentes, de mala información, de mala investigación. Se hace espectáculo con la información, pero no se da profundidad, no se establece la veracidad y se presenta además siempre lo negativo. De golpe hay ciertos mitos alrededor de la donación que son tontos, porque, a ver, yo me muero ¿y qué? Si me van a cremar, me van a cremar todo lo que puedo haber donado, es decir, 50 dejan de vivir porque me cremaron. Si no me van a cremar, pues me van a enterrar y de todas maneras eso no va a servir para nada. Yo no explico cómo uno no puede pensar en beneficio de los demás. Habrá de golpe mitos de religión, más que nada, ¿no? Como culturales, que no nos hacen proclive a la donación, pero que ya estamos muy maduros. Nosotros tenemos muchas décadas de trasplantar en Colombia y de mostrar resultados como para que todavía sigamos soportando una decisión en esos mitos, en esos tabús culturales que no son buenos. Listo. Ahora sí, con las pinzas vamos a conectar las bolsas y las líneas. La primera, la rosada, va en la parte de arriba. Luego la siguiente bolsa con la línea 2. Y la última para la tercera línea. Listo. Cuando ingresé a la lista de espera, para el primer trasplante fallido tuve que esperar 7 meses nomás. A los 7 meses salieron los padres genéticos y me hicieron el trasplante. Ahorita no llevo en lista de espera, sino unos mesecitos, porque mientras que me recupere todo el trasplante pasado, parece que tiene que recuperarse uno y llevo poco, llevaré 2 meses en trasplante, en lista de espera, pero estoy haciendo exámenes. Si esa persona, si ese muchacho que falleció, en el caso mío, no hubiera donado el órgano, sencillamente había tenido que esperar mucho más tiempo, de pronto no hubiera podido sobrevivir esperando eso, ¿sí? De ahí la importancia de los órganos. A medida de que no salga el donante, pues uno cada mes tiene que ir a hacerse el examen, unos exámenes de sangre especializados para lo del trasplante. ¿Qué le dicen a uno? Que tiene que estar listo en cualquier momento para llegar a donde uno tiene la ubicación, que en este momento es la Clínica Valle de Lilía aquí en Cali, y entonces tiene un papel que se llama prealerta, preadmisión, y usted ya el día que lo llamen, a cualquier hora del día, de la noche, de lunes a domingo, cualquier día, uno tiene que irse inmediatamente para allá. No es esperar ni para mañana, no, es inmediato. A ver, no hay bien bonita. Para que un paciente ingrese a lista de espera, primero pues tiene que hacerse una evaluación interdisciplinaria que está a cargo de un grupo de trasplantes. Este grupo de trasplantes tiene una cantidad de protocolos establecidos, un comité interinstitucional de trasplantes, y finalmente, después de todos los estudios físicos, de laboratorio, paraclínicos que se le hagan al paciente, se determina la viabilidad de ingreso o no a lista de espera. En el momento en que se determina esta viabilidad, ellos solicitan el ingreso a lista de espera a través de las coordinaciones regionales, y las coordinaciones regionales hacen la comunicación directa al Instituto Nacional de Salud, lo que quiere decir que tenemos una única lista a nivel nacional para trasplante de órganos. En general existen entidades prestadoras que son los que hacen
el rescate de órganos cuando existe un donante y el trasplante de órganos. La lista nacional en este momento es una lista que cada una de estas regionales establece y se hace el uso del órgano trasplantado se hace según esa lista de trasplantes, es decir, se hace en un orden que es un orden básicamente determinado por cuánto tiempo llevo yo esperando un órgano, primero, y segundo, por qué tipo de órgano es el que está disponible. El solo hecho en Colombia de tener trabajo es un privilegio. El tener trabajo es un privilegio y al tener trabajo uno tiene por obligación con el gobierno, al tener trabajo tiene que tener una EPS. Ese es muy por encima de mucha gente. Lastimosamente en Colombia el trabajo serio, el trabajo remunerado, no el trabajo ese ocasional, es muy poco. Y entonces desde ahí partimos de que si en realidad los que pueden llegar a esto empiezan a ser muy pocos y son clasificados que por lo menos hay que tener trabajo. Y trabajo con todas las de la ley. Aló. Estoy hablando con Diana. Vendo hamburguesas, vendo perros calientes, chorizos, y eso es como la batería, el mise en place de todo lo que vendo. De Buenaventura y de estos embarques que van aquí. Sí existen unos casos determinados, llamados más bien urgencia cero. Estos pacientes a los que determinamos colocar en un estadio urgencia cero aplica específicamente para trasplante de corazón y para trasplante hepático. ¿Quiénes son esos pacientes que se encuentran en este estado? Son pacientes que tienen criterios clínicos graves y cuya vida depende de la realización inmediata de un trasplante. Cuando sale un donante, es la Secretaría de Salud la que asigna los turnos de rescate y dependiendo de la compatibilidad del donante con el receptor van a ser asignados los órganos. La asignación de un órgano es una lotería, ¿sí? Es esperar a que un donante sea compatible con la persona que está lista. El médico mío, si me lo encontré de casualidad, me dijo que me iba a poner en lista prioritaria porque mi expectativa de vida en diálisis es solo 4 años. Puede ser un día como puede ser un año. Por lo general el promedio que hay aquí después de estar en la lista es un promedio de 4, 5, 6 meses, más o menos lo que hay en condiciones normales. Pero también hay gente que ha gastado un año, más de un año. A uno no le garantizan nada. En ese sentido uno no sabe cuánto va a durar una persona en lista de espera, porque hay gente que entra a la lista y se compensa. Entonces, como les dije ya, uno se lo coloca al que más enfermo esté. Y si el que más enfermo esté no se puede, pues de pronto le toca al que sigue, que no está tan malito. Pero es bajo esas circunstancias. Ya la máquina nos avisa que revisemos la línea del paciente y que lo podemos conectar. Entonces vamos a proceder a conectarlo. Ya viene la conexión. La conexión. Y empieza primero un drenaje inicial que es sacar cierta agua a veces que le queda del día anterior a uno. De ahí pasa la infusión 1 de 6. Entonces empieza con la infusión, después una permanencia que es larga y después un drenaje. Ahí pasa al ciclo 2. Vuelve la infusión, vuelve la permanencia y drenaje. Y eso durante 10 horas se hace 6 pasos o 6 ciclos. Una vez que me hicieron el trasplante, mucha cosa se modificó, absolutamente. Uno tiene, en el caso mío, una fuerza muy grande que se le devuelve al cuerpo. Y la condición sin la cual no se puede hablar de donación es que haya muerte encefálica o muerte cerebral. Es decir, la persona que ya no tiene vida en su cerebro, pero que aún conserva mecánicamente o con soportes de cuidado intensivo latiendo su corazón, que es importantísimo para perfundir sangre y para que los tejidos estén vivos. La información normalmente en Colombia existe un grupo
de médicos especializados en la donación, que se llaman los coordinadores operativos. Son los encargados de hablar con las familias y de comentarles que su familiar es posible donante. ¿Por qué razón? Porque todos no somos potenciales donantes debido a diferentes enfermedades que hemos sufrido. El estado de muerte cerebral es una muerte inminente del cuerpo que se ha aplazado por los cuidados que está recibiendo el paciente en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, por eso los donantes es porque ya están legalmente muertos. Cuando un paciente tiene muerte cerebral, en realidad ya lo que hay en esa cama de cuidado intensivo es un cadáver, ya no es una persona. Y hay otro tipo de donantes que son los donantes de tejidos, que son los de parada cardíaca, es decir, si yo fallezco en mi casa por un infarto o en la calle por un accidente de tránsito, como el corazón paró, los órganos no se van a poder tomar para trasplante, pero los tejidos, que son por ejemplo las córneas, la piel, el hueso, las válvulas cardíacas, sí se pueden tomar e implantar y trasplantar a otras personas con ese tipo de pacientes. Usted puede darle vida a 52 personas, ¿sí? Entonces darle mejor calidad de vida. Entonces una persona joven o una persona que tiene sus órganos en buen estado, ¿por qué no va a hacer eso? Aquellos que sí son potenciales donantes, el médico encargado de la donación es el que va a hablar con las familias y se comunica con ellas. Y les comenta por qué su familiar es posible donante y es el que responde todas las preguntas y adicionalmente pues habla con las familias para aceptar su consentimiento. Siempre hay quienes esperan el milagro y le dicen a uno, solo Dios es el último que dice la palabra, así que yo prefiero esperar. Es el principal obstáculo, la expectativa de un familiar para que no sea verdad lo que uno como médico le está diciendo acerca de la muerte cerebral. Así como me beneficié yo, hombre, que mucha gente se beneficie también, ¿sí? Que pueda hacer las cosas, que pueda sobrevivir, ¿sí? Porque esto, antes del trasplante, esto es un karma. ¿Mariachis? Por si Robertico los odiaba. Esa fue su última voluntad. Él quería una despedida así, con Garibaldi. ¿Garibaldi? No, mi hijo dijo Vivaldi. Hay temas que se deben dejar bien claros, como tu decisión de donar órganos. Solo necesitas manifestarlo en familia y que se respete tu voluntad. Donación de órganos. Déjalo conversado. En la ley colombiana yo soy donante mientras no diga que no quiero serlo. Entonces yo tengo la potestad en vida de decir que no quiero serlo. Pero si no digo que no quiero serlo, soy donante. Obviamente que aquí en Colombia pues no opera la ley. Como funciona en este país es que nosotros que estamos sanos y en vida podemos pedir un carnet de ser donante potencial. Ese carnet lo pedimos en el Instituto Nacional de Salud. Es un trámite que se hace virtual, es un trámite muy sencillo y nos envían el carnet a nuestra casa. Nosotros tenemos nuestro carnet, pero en el momento en que surja la posibilidad de ser donantes, por más de que tengamos el carnet, la familia tiene que aceptar que nosotros, que ya no tenemos capacidad de decisión porque significa que estamos en muerte encefálica como donantes potenciales, la familia tiene que aceptar que nuestros órganos sí pueden ser rescatados y pueden ser donados. Puede que yo en vida haya dicho sí, yo quiero ser donante, y haya ido a una notaría y haya hecho todos los papeles, pero yo ya estoy muerta, entonces ¿cómo voy a hacer respetar mi derecho de donar? ¿Cierto? Eso lo tiene que hacer la persona que me va a enterrar, o sea, mi familia. Si mi familia no sabe, pues ni modo. Si la persona empieza desde el colegio a tener esa cultura, pues llegan a las partes, porque por ejemplo los amigos de uno, entonces ve, ¿qué hay que hacer para donar? Ya le empiezan a preguntar a uno, ¿cómo se hace eso? Porque yo sí estoy interesado en eso. Entonces ya empieza como la gente a interesarse porque ya se dan cuenta cómo es el manejo. Cuando uno va a pagar, por ejemplo, yo tengo carnet de donante y cuando voy a pagar en un cajero, en un supermercado, a veces se ve. Y la gente dice, ay, usted es donante, ¿donante de qué? Y ahí estoy haciendo campañas. No quiere decir que yo me voy a morir ni nada de esas cosas, quiere decir que yo soy donante cuando me muera. Y si todos cargáramos el carnet de donación, o en el pase, o en alguna parte dijera lo mismo, pues
la gente tendría conciencia de que hay donación de órganos. Lo primero es la comunicación, el estar enterado, el instruirse, en saber que los procesos en nuestro país son transparentes, en también saber que hay muchos pacientes en lista de espera. Al morir uno de los familiares, que causa un dolor muy profundo, permite que otros vivan. Sí supo, ¿no? Al primo de la vecina de Gloria lo burundandearon y amaneció en una tina de hielo sin un riñón. Y el tío del marido de Estelita, cuando le tocaba el trasplante, se le adelantó un gringo que les pagaba en dólares. Chismes. Solo chismes. En Colombia, todo el proceso de donación y trasplante de órganos es vigilado y controlado, evitando el tráfico de órganos y garantizando transparencia y control siempre. Este procedimiento está incluido en el FOS. Entérate bien y dona tus órganos. Realmente la compensación es que uno puede, al ser generoso, dar vida a otros. Al ser generoso, permitir que otros también puedan disfrutar de su entorno familiar y hacer, pues, realizar todo lo que desean realizar. Sencillamente, él tuvo un accidente, en ese momento acabó su existencia, pero que me donó algo que yo necesitaba y que por eso pude vivir también. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y claro, uno está agradecido a pesar de que uno no lo conoce, ¿sí? Pero siempre lleva en la mente a alguna persona, ¿sí? Un rostro, así sea indefinido, pero que hizo el favor de darle ese órgano que uno necesita. Nosotros estamos ávidos de un órgano, es nuestra necesidad, queremos vivir, necesitamos un órgano. Ya el problema es de la donación, no más. O sea, en este momento que estamos hablando me puede sonar, por eso es que no puedo apagar el celular, me pueden llamar y tengo que irme inmediatamente para la clínica. Puede ser a cualquier hora y en cualquier día.